Damas y caballeros, sean bienvenidos. Emisoras de México presentan su programa estelar, Radio Somar, donde tus historias tienen voz. El caso Claudia Mijangos, apodada la Hiena de Querétaro por la prensa, es uno de los crímenes más impactantes en la historia de México, marcado por la tragedia y la especulación sobre la salud mental y lo paranormal. El domingo 24 de abril de 1989, un trágico hecho conmocionó al estado de Querétaro. Quédate con nosotros y escucha esta terrible historia. Sin más introducción, comencemos. Hace más de 3 décadas, una tranquila ciudad del centro del país se estremeció al conocer el caso de Mijangos, a la que nombraron la Hiena de Querétaro. Ella asesinó a puñaladas a sus hijos, 2 niñas de 11 y 9 años y un niño de 6 años. Claudia, la ex reina de belleza que mató a sus 3 hijos a puñaladas y quedó libre tras pasar 30 años recluida. Parte 1. Claudia Mijangos. Nacida en Mazatlán, Sinaloa, en 1956, creció en una familia de clase alta y sin carencias económicas. En su juventud, fue una joven popular y llegó a ser nombrada reina de belleza en su ciudad natal, Mazatlán. Después de graduarse, se casó con Alfredo Castaños Gutiérrez en 1972. Después de su matrimonio, la pareja se mudó a Querétaro, donde tuvieron a sus 3 hijos. Claudia María, nacida en 1978, Ana Belén, nacida en 1980, y Alfredo Antonio, nacido en 1983. Tras heredar una cantidad significativa de dinero de los padres de Claudia, la familia se mudó a la ciudad de Querétaro, donde escribieron a sus hijos en una escuela católica. A Claudia también le apasionaba la moda y con el tiempo abrió una pequeña boutique de ropa. El matrimonio de Claudia fue bueno durante un tiempo, pero a finales de la década de 1980, la pareja comenzó a tener problemas matrimoniales y a discutir con frecuencia. Ella comenzó a experimentar signos de inestabilidad emocional y la pareja asistió a terapia de pareja, pero no logró resolver sus problemas. Terminaron separándose en 1989. Apenas unos meses antes del asesinato, Claudia, que entonces tenía 33 años, comenzó a experimentar episodios psicóticos graves. Afirmaba que veía alucinaciones de ángeles y demonios, que oía voces en su cabeza y que estaba poseída por estos demonios, lo que la dejaba completamente atormentada psicológicamente. Parte 2. La Hiena de Querétaro. El domingo 24 de abril de 1989, un trágico hecho conmocionó a Querétaro. Sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de 3 menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche del 23 de abril, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas, ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Vázquez le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al otro día por la mañana iría a visitarla. Cuando llegó aproximadamente a las 8 de la mañana a la casa marcada con el 408 de la calle Hacienda Vejil de la colonia Jardines de la Hacienda, vio una escena horrible. Las paredes ensangrentadas le advirtieron que algo no estaba bien. Caminó por la casa y se encontró con el cuerpo de Alfredo de 6 años. El hijo menor de Mijangos quedó a la mitad de las escaleras con un charco de sangre a su alrededor. En las paredes había huellas de manos y en el piso charcos de sangre. Al ver la horrible escena, Vilchis llamó a la policía y a los padres del niño. Un día antes, Castaños había llevado a una kermés escolar a sus 3 hijos. Al terminar el evento, los había regresado a la casa donde vivían con su madre y él se retiró. Desde hace meses que Claudia y Alfredo se encontraban en un proceso de divorcio, por eso ya no compartían esa casa. Los peritos encontraron 2 cuerpos más en la vivienda, el de Claudia, la hija mayor de 11 años, y el de María Belén, de 9. A María Belén la encontraron en su habitación, apuñalada en numerosas ocasiones.
A su lado, su madre estaba dormida con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. Al llegar los policías la despertaron y la enviaron al hospital por el estado de shock que presentaba. En el hospital, después de horas cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que la dejaran ir. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños creyéndolo responsable de los hechos en un principio. Declaró lo que él sabía, los había llevado un día antes, en la noche después de la kermés, a la casa de su madre. Cuando los dejó, discutió con ella una vez más. Era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volvieran, que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Eso fue todo lo que él sabía de aquellas horas en las que sucedió el terrible multimicidio. Castaño sabía más, pero no lo relacionó. Sabía que una de las causas por las que se estaban divorciando era porque Claudia se había enamorado de otro hombre. Claudia, que estudió administración y fue reina de belleza en su natal Sinaloa, se había mudado con Alfredo unos años atrás a Querétaro. Montó una exclusiva tienda de ropa de mujer en el centro de la ciudad con la herencia que había recibido debido a la muerte de sus padres. Y metió a sus hijos a una escuela católica, el colegio Fray Luis de León, en donde hasta la fecha imparten las clases padres de la orden de los agustinos recoletos. Todo era perfecto, con una familia bonita, estabilidad económica y sus hijos creciendo, parecía que la vida le sonreía. Por eso quería regresar a la comunidad algo de lo bueno que ella tenía. Mijango se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar clases de ética y catecismo a los alumnos. Es ahí cuando conoció al padre Ramón. Parte 3. Padre Ramón. Cuando los pequeños cumplieron 11, 9 y 6 años de edad, la familia decidió escribirnos a una escuela católica. Lo anterior supuso un punto de inflexión para la historia de Mijangos, porque en ese lugar conoció al padre Ramón, un hombre de 1.9 metros y ojos azules que cautivaron a la madre de familia. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela, en las clases de catecismo. Al padre Ramón tampoco le era indiferente y comenzaron un romance, o al menos eso apuntan las versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco lo negó. Únicamente la arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de los asesinatos. El romance comenzó rápido. Incluso el director de la escuela, el padre Rigoberto, sabía del amorío. Citó a Ramón y Alfredo para hablar al respecto. El resultado del diálogo arruinó los planes de Mijangos, quien quería continuar con la aventura, pues su amante había decidido abandonarla debido a los votos religiosos que había aceptado antes de conocerla. El padre Rigoberto le recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños, no su madre. Al parecer, después de estas advertencias o pláticas que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el amorío que mantenía con Mijangos. También le pesaba demasiado la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó sacerdote. Por toda esta complicación, el padre Ramón decidió terminar con la relación. Claudia no tomó nada bien la noticia. Lo buscaba y aún así lo seguía. Claudia entonces empezó a hablar de que escuchaba voces, que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón. Según dicen los peritos, este evento fue tan fuerte para ella que detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando. Su amiga Adriana cuenta que con sus hijos siempre fue cariñosa, que con la gente muy amable, pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas, pero nunca violentas. Sin embargo, el terapeuta de la pareja, al que habían estado acudiendo Claudia y Alfredo, en un intento desesperado de él de recuperar su matrimonio, contó que sí había advertido conductas violentas en Mijangos, pero nunca pensó que escalaría tanto, pues era durante la terapia en donde los dos discutían y se levantaban la voz. El terapeuta les recomendó que se divorciaran por lo dañada que estaba ya su relación. El mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces por parte de Claudia fue la vez que, a medianoche, sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó en ropa interior por horas. Claudia Mijangos buscó entonces desesperadamente la anulación de su matrimonio,
pero no había argumentos suficientes y esto la frustró. Ella seguía muy enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podían estar juntos. Parte 4, 23 y 24 de abril. El 23 de abril, cuando Alfredo regresó a sus hijos a la casa, Claudia y él tuvieron una discusión muy fuerte. Le dijo que sabía del romance que tenía con el padre y se lo reprochó. Aún así, él quería regresar con ella. Ella no negó la aventura. En cambio, defendió el amor que tenía al padre Ramón. Los gritos los escucharon los vecinos, pero no intervinieron. Alfredo simplemente se retiró. A la mañana siguiente, en el interior de la casa se presentaba una escena que parecía sacada de una película de terror. El piso de la sala y las escaleras que habían hacia la planta alta estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo y la recámara de las niñas. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa. En la madrugada del 24 de abril, las voces al interior de la cabeza de la exreina de belleza no paraban de hablarle. Le dijeron que sus hijas eran demonios que impedían que estuviera con el padre Ramón. Ella lo aceptó. Fue interrogada y no recordaba lo que ocurrió. Parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y que ella debía preparar el desayuno. Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. Parte 5. Sentencia y liberación. Tras las investigaciones, se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó, tras algunos estudios, que en el momento de la tragedia, Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico. Las voces que escuchó le ordenaban cometer los actos y ella actuó bajo un delirio que la desconectó de la realidad. Este diagnóstico de inimputabilidad fue crucial para la sentencia, ya que la ley mexicana dictamina que una persona que comete un delito sin estar en sus cabales no puede ser condenada a prisión convencional, sino a una medida de seguridad que implica reclusión en una institución psiquiátrica especializada para recibir tratamiento. Los médicos concluyeron que padecía una combinación de trastornos: esquizofrenia. Algunas fuentes la especifican como psicosis esquizoparanoide, epilepsia del lóbulo temporal, una condición que puede provocar síntomas como alucinaciones, pérdida de conciencia del entorno y alteraciones emocionales, y también trastorno esquizoafectivo. Mijangos enfrentó su proceso legal en el penal de Querétaro y finalmente el 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. Ahí permaneció para cumplir su condena hasta el 24 de abril del 2019, fecha de su liberación. La sentencia para los criminales con estos rasgos suelen ser menores a un homicidio doloso. El juez dictó una condena de 30 años de prisión. Esta medida es la más alta para casos como el de Mijangos. Primero permaneció un breve periodo en el Centro de Readaptación Social José el Alto en Querétaro. Luego estuvo en una clínica del Instituto Nacional del Seguro Social hasta llegar a la Ciudad de México por petición de sus abogados en 1992. En ningún momento recibió visitas de algún familiar o amigo íntimo. Durante su tiempo de reclusión, Claudia Mijangos estuvo en rehabilitación. Como actividad personal, comenzó un diario y solía anotar sus pensamientos desde que estuvo en el penal de Querétaro. En algunos de ellos hablaba de su estado mental y la forma en que era retratado en los medios de comunicación. A sus hijos solo les dedicó vagas referencias o pocas menciones. Tras su salida de Tepepan, Mijangos no quedó completamente libre para reintegrarse a la sociedad sin supervisión. Fue trasladada inmediatamente a una clínica psiquiátrica privada. Esta decisión fue tomada por sus familiares, ya que su estado de salud mental requería y sigue requiriendo supervisión y medicamento de por vida. Quedó bajo la custodia y responsabilidad de una sobrina y bajo estricta vigilancia médica y legal. Actualmente, Claudia Mijangos sigue bajo internamiento en una institución psiquiátrica privada donde recibe el tratamiento necesario para manejar su condición. Su regreso a la casa de Querétaro no fue autorizada debido a su estado y la necesidad de un entorno controlado.
Parte 6. El hogar. La casa donde Claudia Mijangos cometió los crímenes, ubicada en la calle Hacienda Vejil 408, en el fraccionamiento Jardines de Hacienda de Querétaro, permanece en la actualidad en un estado de abandono total y deterioro. La casa lleva más de 30 años deshabitada y sin mantenimiento. La vegetación ha crecido salvajemente, cubriendo gran parte de la fachada. Las ventanas y las puertas están tapiadas con madera o metales para impedir el acceso. La propiedad se ha vuelto en un punto de referencia local para el misterio y las leyendas urbanas. Los vecinos y curiosos afirman que la casa está embrujada y que ocurren fenómenos paranormales, como escuchar voces de niños, ver sombras o percibir una energía pesada en el ambiente. Tanto es así que el popular programa mexicano de investigación Extranormal realizó una investigación detallada en la casa de Claudia Mijangos. Durante sus investigaciones, el equipo de Extranormal reportó haber experimentado y registrado diversos fenómenos que atribuyen a actividades paranormales. Grabaciones de audio con supuestas voces de niños o lamentos, captura de fotografía con anomalías, sombras o presencias inexplicables. Los investigadores y el equipo de producción mencionaron que sentían energías pesadas, cambios bruscos de temperatura y una atmósfera opresiva dentro de la propiedad. El programa contribuyó significativamente a solidificar la reputación de la casa como uno de los lugares más embrujados de México y un punto de referencia en la cultura popular del misterio. Esta información la puedes encontrar en Infobae y Milenio. El crimen fue resultado de una crisis psicótica severa provocada por una enfermedad mental no tratada. Claudia Mijangos no actuó por maldad consciente, sino bajo un delirio que alteró su percepción de la realidad. El sistema legal reconoció esta condición declarándola inimputable. Esto subraya la importancia legal de diferenciar entre un crimen consciente y alguien incapaz de discernir la realidad de sus acciones. El caso expuso fallos en la detección y tratamiento oportuno de enfermedades mentales graves. Si Mijangos hubiera recibido atención psiquiátrica adecuada antes de la tragedia, el desenlace podría haber sido diferente. La historia sigue generando debates y fascinación, siendo un recordatorio constante de la vulnerabilidad de las personas con trastornos mentales graves y las consecuencias devastadoras cuando no se manejan adecuadamente. La historia sirve como un potente recordatorio de la importancia de la salud mental. ¿Qué te pareció la transmisión del día de hoy? Si te pareció interesante este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para más videos como este. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este caso y qué otras historias te gustaría que investigáramos. Si tienes alguna historia que te gustaría que contáramos en este canal, mándanos una carta a nuestro correo. Nosotros la leeremos y la narraremos. Por el momento nuestra transmisión ha llegado a su fin. Yo soy David Ojara, me despido. No sin antes recordarte que esto es Radio Somar. Sigue sintonizando. Desde el 100 caminando en hacen la diferencia.